Muy buenas noches a todos el día de hoy, o buenas tardes, o buenos días, si están viendo esto en otro momento. Bienvenidos a una nueva edición de clases por parte de su servidor, el profesor Pablo Borda. El día de hoy nos toca interrumpir el cronograma de lo que teníamos planeado originalmente para esta semana, ya que, como se habrán enterado, ha fallecido el señor Henry Kissinger y vengo renegando con esta silla, seguimos en la misma. Así que no me puedo mover mucho porque pasa eso. Ha fallecido el señor Henry Kissinger, una figura clave en la historia del mundo, no solo de Estados Unidos, del mundo propiamente en el siglo XX. Una figura definitoria, podríamos decir que es posiblemente el arquitecto del orden mundial tal cual lo conocemos. Y como tal, es merecedor de un video. Así que el día de hoy nos convoca la figura de Henry Kissinger. Pero tal vez se estén preguntando, Pablo, ¿no ibas a hablar de otro tema? Bueno, si todo sale bien, y hago este anuncio por las dudas, si todo sale bien, en 2 días tenemos video sobre el Sengoku Jidai, el periodo del país en guerra en Japón. Video muy proclamado, muy anunciado y que todavía no se ha llevado adelante. Pero si todo sale bien, será este miércoles. Así que el día de hoy interrumpimos ese cronograma, esa expectativa originalmente construida sobre hablar del Sengoku Jidai, para hablar de la figura de Henry Kissinger. Una persona a la que posiblemente varios de ustedes habrán dedicado palabras a lo largo de su vida. Tal vez sobre él o tal vez sobre algún familiar del mismo. Henry Kissinger, nacido Heinz Kissinger en Alemania, fue el consejero de seguridad y secretario de Estado de la figura que lo acompaña a un costado, que es el presidente republicano de Estados Unidos, Richard Nixon. Como tal, entre 1969 y 1975, porque extendió ese cargo, ese rol importante en la política exterior estadounidense durante el gobierno de Gerald Ford, fue el arquitecto de la política exterior estadounidense que permitió triunfar en lo que fue la segunda etapa de la Guerra Fría. Muchos lo consideran justamente el padre de la distensión por los acuerdos de SALT que permitieron pactar el desarme con la Unión Soviética. Pero como tal, también es el responsable de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra de Vietnam y la intervención estadounidense en la región de Indochina. Es el responsable del Plan Cóndor en América Latina. Fue parte de los acuerdos que pusieron fin a la guerra de Yom Kippur, entre montones de otras intervenciones en lo que fue la configuración del mundo. Por tanto, Henry Kissinger es una figura central de la historia de la humanidad. Y esta figura que nosotros estamos viendo es básicamente, como veremos, la corporización de la política exterior estadounidense. Así que, como muchos han dicho, la muerte a los 100 años de Henry Kissinger la semana pasada representa realmente para muchos otro final para el siglo XX, ya que es una figura que ha determinado el curso de la historia con su toma de decisiones y su influencia en la política exterior estadounidense. Una figura sumamente controversial que representa para muchos la esencia de la realpolitik, el pragmatismo político llevado hasta sus últimas consecuencias. A tal punto que como intelectual Henry Kissinger consideraba que legitimidad no era lo mismo que justicia y que si nosotros queríamos entender cuáles eran las acciones legítimas en términos de política internacional o a la hora de definir el orden del mundo, teníamos que prestar mucha más atención a si éstas eran aceptadas por las grandes potencias a que si representaban una idea de justicia. Ese pragmatismo político será aplicado a lo largo de todo el mundo. Y es necesario remarcar esto, ya que Kissinger será responsable de muchos de los crímenes más atroces de Estados Unidos en Indochina, no solo en Vietnam, sino también las incursiones en Laos y Camboya. Bombardeos, guerras encubiertas, operaciones clandestinas, acuerdos y negociaciones que se guiaban mucho más por la posibilidad de obtener un rédito político o una ventaja estratégica de Estados Unidos que por alguna convención con respecto a los derechos con respecto a los derechos humanos o a los intereses de los pueblos. Ese pragmatismo llevado hasta sus últimas consecuencias va a llevar incluso a que Henry Kissinger sea el protagonista del acercamiento entre Estados Unidos y la República Popular de China, poniendo fin a ese conflicto por el cual Estados Unidos no reconocía a la República Popular de China como tal y sí establecía relaciones con el Estado de Taiwán o la República de China, y planteando la posibilidad de dividir al campo socialista aún más de cara a reducir la amenaza que representaba la Unión Soviética. Así que
es producto de Henry Kissinger, que tenemos una de las fotos más paradigmáticas de ese pragmatismo político, que es el encuentro en Beijing entre Richard Nixon, el presidente republicano anticomunista, y Mao Zedong. Pero esto es solo una parte de una larga historia de intervenciones en materia de política exterior, conflictos armados. Hay que recordar que Henry Kissinger como tal será uno de los arquitectos del nuevo orden político en Oriente Medio que permitió la legitimación del Estado de Israel ante los estados árabes, y también padre del Plan Cóndor y lo que fue el terrorismo de Estado y la guerra de contrainsurgencia, o entre comillas, guerra antisubversiva, en toda América Latina. No solo estamos hablando de lo que fue el golpe contra Salvador Allende en Chile, sino del explícito apoyo a la dictadura del proceso de reorganización nacional en Argentina. Así que, como veremos, Kissinger nos va a dar mucho material para poder hacer básicamente un repaso general de la última etapa de la Guerra Fría, de la segunda etapa de la Guerra Fría, simple y llanamente teniendo en cuenta el rol que este hombre ha tenido en la historia del mundo. Así que acompáñenme en este viaje histórico a la década de 1970 para que veamos las atrocidades que ha cometido Estados Unidos para preservar su rol de potencia hegemónica frente al resto del mundo no libre. Bien, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hablar de Henry Kissinger. Así que espero que les guste, espero que disfruten de esta transmisión y hacia el final vamos con otras cuestiones, ¿sí? Pero bien, Henry Kissinger. Heinz Kissinger nació como un pequeño joven judío de Alemania en la década de 1920. Nació en 1923, ahí me acuerdo. Heinz Kissinger era el hijo de una familia de profesionales judíos que se desempeñaban como docentes y trataron de formar desde un principio a su pequeño hijo en la vida intelectual. Ahora, como se pueden imaginar, nacer judío en Alemania en la década del 20 implica que tu pubertad va a estar marcada por el ascenso del nazismo. Y un joven Kissinger ya en la adolescencia experimentó el ascenso de Hitler y el inicio de la política de, la política de segregación y odio y exterminio que desembocaría en el Holocausto. Como tal, Kissinger experimentaría en carne propia la violencia que se desataba contra los miembros de la comunidad judía en Alemania. De hecho, en 1938, antes de que se implementara la solución final o que estallara la Segunda Guerra Mundial, la familia Kissinger se refugiaría en Estados Unidos, donde formaría parte de la enorme comunidad de judíos que iniciaron una diáspora desde Alemania y se trasladaron a distintos países del mundo. No está de más recordar que en ese contexto muchos países rechazaron a los refugiados judíos y no les permitieron llegar. Bueno, lo mismo en Estados Unidos, no todos los judíos que viajaron pudieron instalarse, sino que muchos debieron volver a Alemania para enfrentar un destino de exterminio, porque no les permitían, desembarcar en Estados Unidos. Esto también ocurrió en algunos países de Europa. También podemos citar el caso de Argentina, gobernada por los liberal conservadores en esa época, que a la cabeza de Ramón Castillo incluso prohibieron a varios miembros de la comunidad judía ingresar al país en medio de la Segunda Guerra Mundial. Así, se conformó una importante comunidad judía dentro de Estados Unidos, que ya tenía la primera comunidad judía más importante. No en esta época, ahora no sé. Disculpen ese error, ese furcio. Hoy en día Estados Unidos tiene la segunda comunidad judía más importante del mundo después del Estado de Israel. La tercera la tiene Argentina. Como tal, esa comunidad estableció vínculos, incluso lazos de solidaridad con la causa de no solo el movimiento sionista a nivel internacional, sino también con los refugiados y las víctimas de las persecuciones antisemitas que tenían lugar en Europa. Un joven Kissinger se enlistaría en el ejército estadounidense y volvería a Europa para combatir junto a los nazis. Es así que formó parte de las fuerzas estadounidenses que desembarcaron en Normandía y en Europa para llevar adelante la liberación del continente europeo que
por entonces estaba sometido por el nazismo. Es importante recordar, esto ha tenido dedicación en otros videos, que la parte más terrible de la Segunda Guerra Mundial se lleva adelante en el frente oriental, pero que durante la última etapa de la guerra, la liberación de Europa Occidental con respecto al nazismo va a ser el producto de esta incursión aliada protagonizada por Estados Unidos, las fuerzas del Reino Unido, las fuerzas canadienses, entre otras. Henry Kissinger viaja con esas fuerzas y de hecho va a tomar participación en la batalla de las Ardenas, que es una de las batallas más duras en el frente occidental, cuando se produce una contraofensiva con prácticamente de las últimas unidades acorazadas que aún disponía el ejército alemán. Así que combate en las Ardenas contra los nazis y posteriormente se va a desempeñar en tareas de inteligencia durante el proceso de desnazificación. Acá un joven Kissinger posa junto a niños alemanes después de haber participado del proceso de liberación de Europa Occidental y Alemania con respecto a la ocupación nazi. Esas tareas de inteligencia que le permitieron tomar protagonismo en la casa de los que habían sido miembros de la Gestapo, la policía secreta nazi, Kissinger desarrolla una gran afición por lo que son las tareas de inteligencia, contrainteligencia y las operaciones encubiertas. De hecho, él mismo va a dictar cursos de inteligencia para fuerzas especiales estadounidenses en Camp King. A partir de esto, Kissinger toma una gran afición por esta parte de lo que es el conflicto político y militar, y posteriormente se dedicaría a sus estudios en ciencia política en la Universidad de Harvard, donde se va a egresar en 1950, ya siendo un veterano de guerra y ahora un joven intelectual, y va a iniciar su desempeño como profesor de ciencia política y relaciones internacionales. Hay una parte entonces en la década de 50 en la que Henry Kissinger se va a dedicar entonces al mundo intelectual y elabora toda una serie de análisis y tesis sobre el orden político internacional del siglo XIX y del siglo XX. Entre sus obras vamos a encontrar trabajos en donde se analizaba el sistema de estados europeos construido con posterioridad a la caída de Napoleón. Hablamos del Congreso de Viena, hablamos del canciller de Metternich, entre otras cuestiones, y vamos a ver que aparece esta obsesión que es el orden político que emerge tras la Segunda Guerra Mundial. Así, en su libro Armas nucleares y política exterior, Henry Kissinger planteaba, entre otras cuestiones, cómo podrían utilizarse las armas nucleares como fuerza de disuasión en las guerras del futuro. Cómo podría, por ejemplo, una capacidad nuclear limitada ser empleada en un conflicto bélico para asegurar los intereses de la política exterior estadounidense. Así, Kissinger tiene una gran importancia en el mundo intelectual estadounidense, va a ser un intelectual destacado con respecto a qué políticas elaborar de cara a lo que es el inicio de la Guerra Fría, y esto va a llevar a que tome contactos con la organización que es se me fue el nombre. Este servicio, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que va a llegar a contratarlo justamente como consejero de seguridad. Acá ya empieza a tener participación en lo que son los servicios de inteligencia. Posteriormente formaría parte de... perdón, me faltó este detalle. La Agencia de Seguridad Nacional se crea en Estados Unidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Acá tenemos que entender que va a venir el inicio del macartismo, va a haber todo un proceso por el cual aparecen las nociones del enemigo interno y la inteligencia va a tener mucha importancia. De hecho, la CIA también se crea con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial como una manera de defender la política exterior estadounidense a través de métodos, digamos, no convencionales. En ese proceso, Kissinger incluso va a llegar a formar parte de la Fundación Rockefeller, que presta mucha atención a la capacidad intelectual de este hombre. De hecho, Kissinger va a desarrollar una gran amistad con los Rockefeller. Para los que no están al tanto, los Rockefeller son básicamente una de las familias más ricas y poderosas del mundo al día de hoy.
los Rockefeller se conformaron como magnates a partir de la explotación del petróleo en Estados Unidos. Básicamente conformaron un poderoso monopolio del petróleo a principios del siglo XX. Y Kissinger va a llegar a ser director de la Fundación Rockefeller como tal. Ahora, posteriormente forja una gran amistad con estos que llegó a, digamos, básicamente el fin de sus vidas. Fueron amigos los Rockefeller y Kissinger a lo largo de sus largas existencias. De hecho, Kissinger, su gran desembarco en política a partir de su participación en la Fundación Rockefeller, es como parte del equipo de campaña de Nelson Rockefeller, precandidato republicano, digamos, que aspiraba a llegar a representar al Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 1968. Sin embargo, Nelson Rockefeller pierde la interna del Partido Republicano frente a otra figura, que es un tal Richard Nixon. Necesariamente, si vamos a hablar de Kissinger, acá vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Obviamente. Pero tenemos que hablar de Kissinger y tenemos que prestarle atención a la figura de Nixon. Nixon representaba el ala conservadora del Partido Republicano. Como tal, era una joven promesa política, incluso más de 10 años antes de llegar a la presidencia. Tenemos que pensar que Richard Nixon representaba un ala conservadora que estaba en contra del movimiento de los derechos civiles protagonizado por la comunidad afroamericana, que repudiaba justamente los movimientos de protesta social, el movimiento de rechazo a la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, el activismo norteamericano. Era marcadamente anticomunista, defendía las intervenciones militares que había llevado adelante Estados Unidos en el exterior para enfrentar a la amenaza roja, la amenaza soviética. Así que Nixon representa una línea dura dentro del Partido Republicano. Al mismo tiempo era un tipo sumamente pragmático. Siendo muy conservador, durante su presidencia, por ejemplo, va a tomar medidas de corte social para tratar de mejorar la vida de los sectores más postergados de los Estados Unidos. De hecho, hay una ley se crea un fondo que es para garantizar la alimentación de los más pobres, que después siguió vigente durante décadas y se crea en la era Nixon. No nos vamos a detener en este video en la parte de economía, si bien podríamos hablar de la eliminación de la convertibilidad del dólar al oro y demás, porque iba a suponer hablar de todo otro mundo de cosas. Hoy nos vamos a centrar en las intervenciones militares y las intervenciones políticas en favor de regímenes anticomunistas, entre otros. En un momento pensé en incluirlo, pero creo que quedaría mejor para otro momento, que es básicamente cuando se anulan los acuerdos de Bretton Woods. Pero queda para otro día. O sea, básicamente a Nixon le debemos los términos de la hegemonía del dólar como la conocemos al día de hoy. Pero lo central de Nixon va a ser su gran pragmatismo. Hay unos que discuten la relación entre Nixon y Kissinger. Si bien fueron literalmente como culo y calzón, lo cierto es que tenemos declaraciones secretas del propio Kissinger en donde plantea que Nixon era excesivamente alcohólico, inestable, entre otras cuestiones. Pero para que Nixon llegue al poder tuvieron que pasar algunas cosas. Hay que empezar planteando que Nixon fue el vicepresidente, siendo muy joven, de un tal Dwight Eisenhower, héroe de la Segunda Guerra Mundial, presidente anticomunista, responsable de la intervención estadounidense en la Guerra de Corea, responsable de lo que va a ser la intervención militar en el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala. Un hombre de una línea dura. De hecho, durante la Guerra de Corea, en algún momento, el gobierno de Eisenhower y sus fuerzas armadas llegaron a concebir la posibilidad de bombardear nuclearmente China. Lo cierto es que Eisenhower tuvo 2 mandatos. Fue el presidente que le tocó experimentar el proceso de la Revolución Cubana. Fue el presidente que inició la primera política de sanciones frente al gobierno de Castro en Cuba, entre otras cuestiones. Ahora, después de 2 vicepresidencias seguidas de la mano de Eisenhower, en 1960, Nixon aspiraba a ganar las elecciones presidenciales y sucederle, para que haya un tercer mandato republicano.
Sin embargo, la campaña presidencial de 1960 por parte de Nixon y chocó con un pequeño obstáculo, que es que del otro lado estaba un tal John Fitzgerald Kennedy. En 1960, las elecciones presidenciales en Estados Unidos enfrentaron a un joven, o relativamente joven, Richard Nixon, y a un joven John Kennedy. En esas elecciones se dio una situación que es muy parodiada en algunas instancias. En Los Simpsons le hacen una parodia en el capítulo de Bob Patiño y el alcalde Diamante, que es el debate que se da entre Nixon y Kennedy. Un debate que fue el primer debate televisado de la historia estadounidense y durante el cual se vio a un Nixon muy nervioso, que transpiraba mucho, que había estado enfermo, que se veía demacrado. Y terminó siendo decisivo en la elección que terminó llevando a Kennedy a la presidencia. No nos vamos a detener en la presidencia de Kennedy, eso es tema para otro día. Pero quería plantear esta cuestión de que Nixon ya había sido un candidato en 1960 antes de ganar las elecciones de 1968. El punto central con esto es que Kennedy va a convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Le va a tocar afrontar la invasión de Bahía de Cochinos, que ya estaba planificada por el gobierno de Dwight Eisenhower. Le va a tocar ver cómo se inicia la expansión de la lucha armada en Vietnam, pero el presidente de la guerra de Vietnam no va a ser el presidente del momento culmine en la guerra de Vietnam, no va a ser John Kennedy, porque como nos podemos imaginar o sabemos, ese viaje en limusina no terminó bien porque John Kennedy fue asesinado. Hoy estaba repasando el video en un momento y es como, Dios, es impactante. No sé si lo vieron, un día que tengan tiempo, véanlo, pero es muy impactante. Lo cierto es que la muerte de Kennedy lleva a la asunción de la presidencia por parte del señor Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson, vicepresidente de Kennedy, asume la presidencia, luego va a ser electo para un segundo mandato. Es durante su presidencia que se produce la intervención a gran escala de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Detalle para desarrollar en algún momento, ¿no? ¿Por qué desarrollar en algún momento? Por las dudas, en este canal hay un video de 3 horas de todo el proceso de revolución y guerra en Vietnam. Ese video va a ser complementado el año que viene, les voy haciendo este anuncio, con un video sobre la ofensiva del Tet. Así que quiero volver a Vietnam, quiero desarrollar algunas cosas mejor, así que el año que viene vamos a tener video de la ofensiva del Tet. Hacemos esta aclaración ahora. Pero para aquellos que quieran saber más de esto, ya hay un video de la guerra de Vietnam en este canal. Lo cierto es que la guerra de Vietnam fue una guerra de liberación nacional en el sur entre las guerrillas nacionalistas y comunistas contra la dictadura de Ngo Dinh Diem, apoyadas por el norte. Ese ejército de Vietnam del Norte termina apoyando al Viet Cong, que era como los yanquis llamaban a la guerrilla del Frente de Liberación Nacional de Vietnam en el sur, y apoyando al ejército de Vietnam del Sur, que es el ejército católico anticomunista, originalmente comandado por Ngo Dinh Diem, que dirigió una dictadura corrupta financiada por Estados Unidos. Eso lo desarrollamos en otro momento más ampliamente. Pero lo cierto es que Estados Unidos interviene justamente porque el sur, que tenía mucho menos apoyo, mucha menos fuerza, iba a perder la guerra. Y progresivamente escala su participación. Empiezan con asesores militares, después con bombardeos y después con un despliegue masivo de cientos de miles de soldados estadounidenses en el territorio. En el momento culmine llegó a haber 500.000 de soldados norteamericanos peleando en Vietnam al mismo tiempo. El punto es que la guerra de Vietnam, a diferencia de lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, siempre se hace esta comparación entre la generación dorada estadounidense que fue a pelear a Europa contra el nazismo y la generación de Vietnam que fue a pelear a un país que los estadounidenses no podían ubicar en el mapa contra los comunistas sin entender bien quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Esa guerra produce un gran rechazo, pero no es solo que produce un gran rechazo. Si nos paramos en 1968, estamos atravesando un ciclo de revuelta generalizada en todo el mundo. En Argentina pensamos en el Cordobazo, pensamos en
la emergencia de las organizaciones armadas, el sindicalismo combativo. Pero en Europa, los movimientos juveniles, en Estados Unidos, los movimientos estudiantiles, el movimiento en contra de la guerra, tienen mucha importancia. No solo los veteranos que protestan contra la participación y dicen no vamos a pelear otra guerra de los hombres ricos, sino también un amplio movimiento estudiantil que abre el horizonte de una revuelta, o algunos hablaban de una revolución. Recordemos que en estos años tenemos el movimiento de lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos y se llega a conformar en 1966 el Partido Panteras Negras, un grupo de autodefensa de la comunidad afroamericana frente a la violencia estructural que lleva adelante la policía y sobre todo el surracista contra los afroamericanos. Entonces, si uno se paraba en 1968 en Estados Unidos, había un clima de rebelión generalizado. De hecho, incluso desde el punto de vista de la comunidad LGBTIQ, vamos a tener la revuelta de Stonewall, entre otras cuestiones. Así que era un clima de rebelión. De hecho, hubo grandes levantamientos en los guetos afroamericanos, hubo mucha violencia policial, llegó a haber cientos de muertos, si uno totaliza todas lo que fueron las represiones y la destrucción. Y el gran punto es que en este clima de rebelión también había una situación de rechazo, una situación de reacción por parte de una parte de la población. Esa parte de la población, sobre todo podemos pensar en trabajadores blancos pobres o trabajadores blancos no... no es la palabra que hay que utilizar. En un hueco. Quería decir trabajadores no profesionales, pero no es otra palabra que quiero utilizar. No calificados. Trabajadores blancos no calificados empiezan a conformar un concepto que fue utilizado por Richard Nixon en sus campañas políticas y en su propia retórica presidencial, que fue conocida como la mayoría silenciosa. ¿De qué se hablaba cuando se hablaba de la mayoría silenciosa? Bueno, se decía lo siguiente. Esta gente que protesta, estos grupos estudiantiles que llevan adelante manifestaciones, que rompen todo, o los negros, así, si me paro como un conservador estadounidense, eran una minoría. Y una enorme mayoría de la población que no está haciendo quilombo porque, entre comillas, tiene que trabajar, porque tiene que llevar adelante su vida cotidiana. Ese es el concepto que fue conocida como la mayoría silenciosa. De hecho, ese concepto también fue traído nuevamente por Donald Trump, que se diferenció ampliamente, no sé, de los movimientos de activistas universitarios o activistas del cambio climático, en contra del cambio climático y ese tipo de cuestiones en Estados Unidos. Bueno, de la misma manera, Richard Nixon lo que planteaba era que representaba a la mayoría silenciosa, a la parte de la población estadounidense que solamente tenía que trabajar y que solamente quería tener una vida más tranquila. Esto es interesante porque la retórica de Richard Nixon va a ser una retórica conservadora, pero esto lo plantea Joseph Fontana en Por el bien del imperio, una historia del mundo en la segunda mitad del siglo XX o en el siglo de la Revolución, que es que Richard Nixon tiene una gran cruzada junto a gran parte del Partido Republicano contra la comunidad afroamericana y contra el movimiento estudiantil. Y como no podía prohibir la militancia política y no podía prohibir a los negros, lo que se hizo fue estigmatizar a gran escala a estos sectores. Como, bueno, planteando que los hippies eran vagos, planteando que los afroamericanos eran delincuentes. Entonces la manera de disciplinarlos fue a través de la cara represiva. Por eso, muchos dicen, en esta época, la criminalización de las drogas tuvo mucho que ver justamente con el discurso de persecución contra el movimiento del activismo estudiantil estadounidense y la comunidad afroamericana. De hecho, en esta época el FBI va a llevar adelante una política de terrible represión contra, por ejemplo, el movimiento Panteras Negras, asesinando a varios de sus líderes, incluso en operativos montados, o sea, en enfrentamientos fraguados, iban y asesinaban a líderes de Panteras Negras, por ejemplo.
Todo esto va a plantear posteriormente Nixon en nombre de la silenciosa mayoría. Así, Richard Nixon, en este contexto de un país que parece, en los ojos de la, por las dudas, en los ojos de una parte de esa mayoría silenciosa, era como que Estados Unidos se estaba yendo a una guerra civil, como si Estados Unidos se estuviera perdiendo, como si los valores estuvieran siendo cuestionados, como si nadie quisiera trabajar. Además estaba el alto costo de la política exterior estadounidense, intervenciones militares. En ese clima es que Richard Nixon gana las elecciones de 1968, junto a un vicepresidente, que se me acaba de ir el nombre, que se llama así como Unyu, Ganyu, Agnew, y se me fue. No es importante, quiero remarcar que no es importante esto, porque yo lo que quería decirles es que el primer vicepresidente no es Gerald Ford, que es el que lo va a reemplazar. Gerald Ford sube a la vicepresidencia en el 73, si no me equivoco, en medio de una renuncia por corrupción, 72, 73. Antes, pero es antes de que Nixon tenga el impeachment por el escándalo de Watergate. Ya llegamos a eso. Entonces, Nixon tiene que afrontar una política exterior estadounidense en un contexto de Guerra Fría, en un contexto de lo que es la guerra de Vietnam, con Estados Unidos que parece estar viendo cómo su hegemonía entra en crisis. Esto va a sonar muy liberal, pero para pagar los costos de la guerra de Vietnam hubo una alta inflación. No puedo creer lo que voy a decir. Una alta emisión monetaria por parte de Estados Unidos para costear justamente el alto presupuesto que Spiro Agnew, muchas gracias, Spiro Agnew, ese era el vicepresidente. Sabía que era Agnew o algo. Bueno, hubo que emitir mucho dinero y había una incipiente crisis económica en Estados Unidos, producto del alto costo que tenía sostener el aparato militar en el exterior. Uno de los grandes problemas de Nixon es, bueno, ¿quién va a ser el que me permita dirigir la política exterior de Estados Unidos en este contexto? Ahí va a tomar importancia una figura que había participado de la campaña política de Rockefeller, que era su competidor dentro del Partido Republicano, y que va a ser su mano derecha durante su presidencia, que es Henry Kissinger. Kissinger empieza siendo su consejero de Seguridad Nacional y posteriormente va a asumir como secretario de Estado. Que para pensarlo, y es básicamente para Estados Unidos lo que para nosotros sería nuestro jefe de gabinete en Argentina. Kissinger va a aplicar estos principios que estaba conformando en lo que era el mundo intelectual. Entre ellos, que la legitimidad no es lo mismo que la justicia y que el pragmatismo es mucho más definitorio a la hora de asegurar los intereses nacionales de Estados Unidos. Hay una división que se suele hacer en materia de relaciones internacionales y en geopolítica, que es la diferencia entre el abordaje ético. Hay otra palabra. Tengo un vacío con esto, pues no lo había pensado. Se me acaba de ocurrir ahora que lo puedo incorporar a la clase. ¿Cómo se llamaba esta división? Unos lo toman a Maquiavelo como el padre de esto, y no es la realpolitik. Hay otra palabra que no es la realpolitik. Se lo suele utilizar para diferenciar a los republicanos de los demócratas. Se me fue. Bueno, voy a explicar el concepto. Básicamente, podríamos decir que hay un abordaje que se lleva adelante desde la ética o de la moralidad, que considera que existe una serie de valores universales que deben ser defendidos en todo el mundo y que la política exterior... muchas gracias, realismo e idealismo. Es realismo e idealismo. El idealismo en materia de política exterior considera que hay una serie de valores universales, democracia, justicia, derechos humanos, que deben ser defendidos y deben ser el objeto de la política exterior. Y que, por lo tanto, a la hora de pensar
qué intervención debe tener Estados Unidos frente al mundo, el eje debe estar puesto en la defensa de esos valores considerados universales. Y después está el realismo, que considera básicamente que derechos humanos, ética, justicia o incluso democracia pueden quedar en un segundo plano cuando lo que importa es defender la razón de Estado, es defender el interés nacional de un país, en este caso Estados Unidos, por encima de otras cuestiones. En ese sentido, podríamos decir, perdón por ese vacío que me había aparecido por un momento, que Richard Nixon y Henry Kissinger van a representar el realismo político al extremo. Bueno, acá estaban hablando del idealismo de Kant. Está esa famosa expresión de Kant, o el imperativo kantiano, que es, a la hora de definir si algo está bien o está mal, pensar qué pasaría si todos en el mundo hicieran lo mismo que uno. Bueno, eso no se puede. Hay que ser más pragmático. Esa es mi pequeña editorial al respecto. Pero el punto central es que Henry Kissinger se va a proponer superar los obstáculos que enfrenta Estados Unidos frente al mundo en el marco del final de la década del 60 a partir de un abordaje excesivamente pragmático. Tan pragmático que le va a permitir superar montones de conflictos e incluso amenazas de una guerra nuclear a partir justamente de conciliar, negociar y defender el interés de Estado por encima de cualquier bandera moral e ideológica. Lo cierto es que van a ser tan activos los años de Henry Kissinger como consejero de Seguridad Nacional y como secretario de Estado que vamos a ver muchos conflictos y muchas intervenciones que van a tener lugar en todo el mundo. Muchas de estas se dan de manera paralela. Así que el ordenamiento de lo que sigue no es estrictamente cronológico, porque dado que son tantos los frentes abiertos en la política exterior estadounidense entre los 60 y los 70, sería muy difícil hacerlo de manera cronológica. Lo que vamos a hacer es abordarlo por temática. ¿Bien? Así que a la hora de pensar la injerencia de los Estados Unidos en la era Kissinger, vamos a ir por tema. Cuando Kissinger toma su puesto de consejero de Seguridad Nacional y posteriormente de secretario de Estado para la presidencia de Richard Nixon, hay un problema acuciante en materia de política exterior estadounidense, que es justamente la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es un conflicto definitorio en la historia de los Estados Unidos. Durante mucho tiempo se ha hablado del síndrome de Vietnam, a partir justamente del desenlace de derrota que representó y de crisis justamente del deber ser y de la cosmovisión estadounidense por lo que fue este conflicto. Tenemos que entender que en 1968, que es el año en el cual se va a producir la campaña presidencial que lleva a Nixon al poder, por las dudas, en Estados Unidos las elecciones se llevan adelante en años pares, pero las asunciones tienen lugar a principios del año siguiente. Por eso, cuando vean las presidencias, siempre van a ver que las elecciones no tienen lugar al mismo día que el año. Por eso Trump ganó en 2016 y asumió en 2017, o Biden ganó en 2020 y asumió en 2021. El año que viene hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, tema por otro día. Pero en 1968, que es el año de las grandes revueltas, que es el año del movimiento estudiantil, del Mayo francés, de Tlatelolco, de la Primavera de Praga, empieza en el frente militar en Vietnam con un gran desafío a la presencia estadounidense. Hay que decir que Estados Unidos durante la guerra de Vietnam hizo todo a su alcance para derrotar al Vietcong y al ejército de Vietnam del Norte. Cuando decimos todo es que básicamente arrojaron un tonelaje de bombas superior al que los aliados tiraron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Llevaron adelante misiones de búsqueda y destrucción en los que se planteaba, en vez de tomar territorio, matar al mayor número de combatientes enemigos posible, y a veces contaban civiles muertos como combatientes e incentivaban de esta manera a masacrar a todos los posibles. Utilizaron fuerza aérea, utilizaron armas químicas como el napalm
o el agente naranja, masacraron población civil, bombardearon infraestructura civil, llevaron adelante asesinatos masivos, detenciones, se llevó adelante la Operación Fénix, que fue básicamente un ensayo de terrorismo de Estado en Vietnam del Sur, participando participando la CIA, pero también las fuerzas de seguridad del ejército de Vietnam del Sur. Hicieron de todo. En 1968, para la opinión pública estadounidense y para los altos mandos, empezaba a aparecer la noción, la posibilidad de que efectivamente se estaban teniendo grandes logros en Vietnam y que la guerra podía llevar a su fin, o llegar a su fin, con una victoria estadounidense. Pero 1968 inicia con una ofensiva a gran escala por parte... Lo que me está rompiendo las bolas de esta silla es que es como que hay una posición exacta en la que de repente se baja sola. Pero bueno, cosas que ocurren. No sé cuándo lo voy a solucionar. Pido disculpas. 1968 inicia con la ofensiva del Tet. En medio de una festividad que es básicamente el año nuevo de Vietnam, prácticamente, que tiene lugar a principio de año, el Vietcong, el Frente de Liberación de Vietnam, lleva adelante una ofensiva a gran escala contra las posiciones urbanas y rurales, bases norteamericanas, grandes ciudades, en todo Vietnam del Sur. Esa movilización militar a gran escala va a suponer un verdadero desafío para la presencia estadounidense. De hecho, las posiciones estadounidenses son atacadas en todos lados y la ofensiva del Tet, a diferencia de lo que ocurrió con otros episodios de la guerra, fue transmitida en vivo. Esto es algo que se suele contar. La gente en Estados Unidos veía por la televisión cómo se estaba produciendo esos ataques masivos en todo Vietnam contra las posiciones estadounidenses. Y pudieron ver la crudeza de la guerra en vivo y en directo. Esa ofensiva del Tet no solo supuso un alto costo en vidas para las tropas norvietnamitas, como para las tropas estadounidenses y survietnamitas, sino que demostró que la guerra no iba a terminar. Cuando los yanquis creyeron que definitivamente había un progreso definitivo en Vietnam y que todo parecía indicar que se estaba rompiendo la capacidad de las fuerzas comunistas para resistir, llevan adelante una ofensiva a gran escala que demostraba que tenían todavía el espíritu de lucha, la capacidad logística y la capacidad militar para hacer un desafío. Entonces, si bien la ofensiva del Tet fue una derrota militar para las fuerzas comunistas, fue una victoria política. Por favor, pónganle like al video. Si quieren que cambie la silla, pónganle like al video. Hay el doble de personas que gente que le haya puesto like. Así que, por favor, apoyen este canal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es lo que está observando Richard Nixon mientras hace su campaña presidencial. ¿Qué postura tomar sobre Vietnam resultaba central? Y acá va a haber un nivel de pragmatismo y cinismo que rompe todo lo que se van a imaginar. Porque acá está el gran punto. No parecía posible que se fuera a ganar en Vietnam. Pero se quería hacer todo lo posible para demostrar a la opinión pública que sí. De hecho, Nixon va a coquetear mucho con ponerle fin a la guerra, pero justamente, con el honor norteamericano intacto. Lo que muchos temían era que Estados Unidos se retire de Vietnam derrotado, sin haber logrado sus objetivos, y que sea una humillación nacional. Spoiler, va a ser lo que pase. Pero en este momento no se creía que eso era posible. Estados Unidos no podía perder un conflicto de estas características. Tenía que ganar. Nixon y Kissinger se proponen entonces torcer por todos los medios posibles la voluntad de combate de los vietnamitas. Y acá me falta una foto. Odio cuando pasa esto. Y espero que no me falten muchas. Espero... No, es la única. Ok, perfecto. Bueno. Lo que van a hacer es una política de bombardeos muy intensos sobre las posiciones del Frente de Liberación de Vietnam en Vietnam del Sur y sobre Vietnam del Norte. Se atacan blancos industriales, infraestructura, es torcer su capacidad y voluntad de lucha.
Vamos a hacer que quieran dejar de pelear. El planteo es muy sencillo. Si se producía suficiente daño sobre las fuerzas vietnamitas, se los podía llevar a una mesa de negociación en las que acepten términos que no humillen a los Estados Unidos. Ese era el planteo que tenían Kissinger y Nixon. Así se lleva adelante una política de bombardeos a gran escala. Esto va a seguir aumentando cada vez más. Ahora vamos a ver porque hay otra etapa de esto. Pero Nixon asume y bombardeos. Pero no solo se trata de bombardeos. Las intervenciones militares estadounidenses durante la era Nixon van a tener la particularidad de violar el derecho internacional aún a otros niveles de lo que ya lo venían haciendo. Porque Estados Unidos comete todos los crímenes de guerra que se les puedan ocurrir en Vietnam. Pero lo que van a hacer en este contexto es atacar a países neutrales. Se lleva adelante una guerra secreta, primero secreta, contra Laos y Camboya. ¿Cuál es el planteo? Bueno, la ruta Ho Chi Minh, que era el sistema de caminos, túneles, que permitía aprovisionar a las fuerzas comunistas en el sur desde el norte, tenía distintos circuitos que atravesaban la frontera de Vietnam con Laos y con Camboya. Muchos guerrilleros utilizaban esa frontera de Laos y Camboya para refugiarse. E incluso llegó a haber alguna colaboración con grupos guerrilleros como tanto laosianos como con los Jemeres Rojos en un primer momento en Camboya. ¿Qué es lo que dice Nixon? Bueno, para poder asegurar el triunfo de Vietnam vamos a tener que bombardear Camboya y Laos. Y de esta manera, la Fuerza Aérea estadounidense empieza a bombardear a dos países que eran neutrales en este conflicto. Es decir, van los aviones estadounidenses, vos eras un campesino laosiano o un campesino camboyano, y arrojan bombas sobre su territorio. Estos bombardeos sin declaración de guerra y estos bombardeos generales sobre Vietnam van a provocar cientos de miles de muertos. O sea, durante la era Nixon, la prolongación de la guerra de Vietnam y la política de bombardeos indiscriminados, no solo sobre blancos civiles o blancos militares, sino indiscriminados con respecto a países. O sea, se está bombardeando países que no tienen parte en este conflicto, van a provocar un daño descomunal. Para hacer una idea, piensen en esto. Camboya no era un país beligerante. Quiero remarcar esto. Este mapa muestra las bombas que tiró Estados Unidos sobre Camboya. Un país que no estaba formando parte de la guerra propiamente. Pero no solo alcanzó con bombardear en secreto, porque acá está el punto. Empiezan a llegar a las noticias de que había fuerzas estadounidenses bombardeando un país al que no se le había declarado la guerra. Sino que en 1970, Nixon anuncia... 70 o 71. No, 1970. Totalmente convencido de que dice 1970. Nixon anuncia la invasión a Camboya. Fuerzas estadounidenses, en colaboración con fuerzas vietnamitas, van a invadir Camboya por distintas vías para destruir las posiciones del Vietcong más allá de la frontera de Vietnam. Así, fuerzas estadounidenses invaden Camboya. Esto provoca una indignación a nivel mundial porque Camboya no era una parte activa en el conflicto. Pero el abordaje que se tenía en materia de política exterior estaba marcado por lo que se conocía como la teoría del dominó. La teoría del dominó consideraba que si Vietnam caía, iba a provocar un efecto dominó en toda la región que iba a llevar a que tanto Camboya, Laos o quizás hasta Tailandia y Birmania tengan gobiernos comunistas. Entonces el planteo es, no nos podemos retirar de Vietnam, no podemos perder en Vietnam, todo vale en este sentido. Y si nosotros no intervenimos militarmente en Camboya,
va a subir al poder un gobierno comunista. Así, los yanquis intervienen en Camboya, hay protestas masivas en Estados Unidos, hay una dura represión durante lo que va a ser el gobierno de Nixon. Se produce la masacre de Kent cuando la policía militar dispara contra estudiantes, asesinando a múltiples, en lo que es básicamente una masacre, y provoca una indignación generalizada en Estados Unidos. En este canal tenemos un video, para los que llegaron tarde, sobre Pol Pot y los Gemeres Rojos. Un video que recomiendo mucho. Creo que es uno de mis grandes logros. Pol Pot y los Gemeres Rojos van a llevar adelante la dictadura comunista más brutal de la historia. Pero Pol Pot y los Gemeres Rojos no brotaron de la nada. No crecen en el pasto. ¿Qué lleva a que miles de niños soldados se dispongan a masacrar masivamente a lo que ellos llamaban el pueblo nuevo para construir la hegemonía del pueblo viejo? Bueno, lo que construyó el poder de Pol Pot fue básicamente la política de bombardeos de Estados Unidos y la represión del general Lon Nol y su connivencia con esos bombardeos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque Pol Pot básicamente, no quiero decir Pol Pot existe por ustedes, oretes, no por nosotros, pero Pol Pot fue una consecuencia indirecta de la política de Estados Unidos en Indochina durante la guerra de Vietnam. Sin esa política de bombardeos y sin esa primacía del efecto dominó, Pol Pot posiblemente no hubiera existido, si bien suena contrafáctico. Ahora, hay una cuestión más, que es que todo esto que implicaba, por ejemplo, bombardear población civil, destruir infraestructura civil, invadir países neutrales, bombardear países neutrales sin declaración de guerra, es de por sí sumamente repudiable. Pero hay una cara más de este problema. Tras la invasión de Camboya, estaba claro que Estados Unidos no iba a ganar la guerra. Kissinger, esto se puede observar en sus propios diarios, ya era consciente de que no iban a ganar. Pero lo que estaban considerando en 1972, 71 y 72, era que había que prolongar la guerra, porque si Estados Unidos se retiraba de manera deshonrosa, podía afectar al resultado de las elecciones del 72. Porque en 1972 Nixon va por la reelección. Y dado que va por la reelección, se decide prolongar la guerra de Vietnam, la política de bombardeos, el costo en vidas humanas, con el objetivo de evitar que un acuerdo de paz deshonroso o una derrota afecten al resultado de las elecciones. Y ustedes me dirán, Pablo, esto que estás diciendo no puede ser real. De seguro es solo una conclusión que estás sacando, ¿no? No, son palabras de Henry Kissinger. Un testimonio de Haldeman, una de las figuras del círculo estrecho de Nixon en la política estadounidense, parecería mostrar las cosas bajo otra luz. En diciembre de 1970, Kissinger vino y la discusión se extendió a algunas ideas generales sobre Vietnam y el plan del presidente para una gran paz para el año próximo, del cual Kissinger, según me dijo después, no era partidario. Piensa que cualquier salida el año próximo, o sea 1971, sería un error muy serio, porque la reacción adversa al acuerdo podría manifestarse mucho antes de las elecciones del 72. Él está a favor de continuar las negociaciones y hacer una salida espectacular justo en el otoño del 72. De manera que si hubiesen de producirse malos resultados, lo harían demasiado tarde como para afectar a la elección. O sea, en pleno conflicto de Vietnam, la idea de prolongar la guerra, el costo en vidas humanas para Estados Unidos y sobre todo para Vietnam, los bombardeos y demás, aparecía justamente por el cálculo político de no perder las elecciones del 72. Así, de esta manera, ya sabiendo que se iban a retirar de Vietnam,
decidieron prolongar la intervención militar lo máximo posible para dejar a Estados Unidos lo mejor parado que se pueda y, si era posible, prolongar los acuerdos de paz hasta que ya no puedan afectar a las elecciones. De manera paralela, acá me falta una imagen, pero bueno, Estados Unidos impulsó lo que se conoció como la vietnamización. ¿Qué era la vietnamización? Bueno, las fuerzas estadounidenses iban a empezar a retirarse progresivamente a partir del 69-70 hasta dejar plenamente en manos de las fuerzas del ejército de Vietnam del Sur las tareas militares. Entonces lo que tenían que hacer era dejarle los equipos, el entrenamiento y la capacidad para que las fuerzas de Vietnam del Sur puedan valerse por sí mismas para enfrentar a los comunistas sin que las fuerzas estadounidenses estén en el territorio. Es decir, tercerizar ese esfuerzo de guerra de manera definitiva. Estados Unidos había intervenido originalmente para evitar que caiga Vietnam del Sur porque no tenían apoyo, y ahora lo que iba a hacer era retirarse progresivamente, pero antes tenía que asegurarse que Vietnam del Sur pueda ganar. La vietnamización va a demostrarse un fracaso. Si bien logran equipar y mantener un ejército moderno, había mucha corrupción en Vietnam del Sur, hubo mucho dinero del presupuesto militar y de la ayuda que prestaba Estados Unidos que terminó en manos de generales corruptos y la moral estaba muy, muy baja. Pero no bastaba con llevar adelante una política de vietnamización, porque había que ganar de alguna manera. Así que en 1972 se desarrolla la operación Linebacker. Linebacker es básicamente lenguaje de lo que es el fútbol americano. Una línea de apoyo. Perdón, o el apoyo de línea. Lo que tenían que hacer los Estados Unidos era, a medida que retiraban a sus fuerzas, mantener una política de bombardeo sistemático y masivo sobre Vietnam del Norte para romper su espíritu de lucha. Esta política de bombardeos se empezó a hacer masivamente sobre blancos civiles e infraestructura civil. Ya no se estaba bombardeando bases militares o campamentos o a las fuerzas, sino que se empieza a bombardear masivamente fábricas, campos de cultivo y ciudades. Entre los episodios más nefastos están el bombardeo de... se me fue el nombre. Me siento muy mal. Ah, se me fue. Ya va. Capital de Vietnam del Norte. No digan nada. Ah, ¿cómo era la capital de Vietnam del Norte? Yo lo sé, quiero que sepan que lo sé. Solo tengo muchos datos en la cabeza en este momento. No lo voy a leer. No quiero que lo pongan. La capital de Vietnam del Norte. No es Hue. Claramente no es Saigón. Hanoi. Hanoi. Se bombardea Hanoi durante la Navidad de 1972. Ahí ya veo que lo están poniendo, pero no lo leí, créanme. Se bombardea Hanoi masivamente durante la Navidad de 1972. O sea, plena Navidad del 72, Estados Unidos está bombardeando Hanoi, la capital del país, masacrando población civil de manera indiscriminada. Morón. Bombardeando población civil de manera indiscriminada. De nuevo, decenas de miles de muertos por bombas que se arrojan sobre población civil, ya no con la expectativa de ganar una guerra, sino de forzar los mejores términos a Estados Unidos y prolongar para que los acuerdos de paz no se hagan en un contexto en el cual puedan desfavorecer el resultado de las elecciones. Es así que llegamos a los acuerdos de París de principios de 1973. En enero de 1973,
Kissinger y los representantes de Vietnam del Norte firman los acuerdos que ponen fin a las hostilidades entre Vietnam del Norte y Estados Unidos y plantean un armisticio, una tregua entre las fuerzas de Vietnam del Norte y las fuerzas de Vietnam del Sur. Esos acuerdos fueron celebrados como la mejor paz. Ya habían pasado las elecciones, Nixon había logrado la reelección y Kissinger había logrado su objetivo: retirar definitivamente a Estados Unidos de la guerra, la vietnamización, una paz con honor para Estados Unidos, aunque fue visto, experimentado en gran parte del público como una derrota, y dejar de gastar recursos en ese conflicto. Esa paz fue anunciada públicamente como un gran logro en materia de política exterior, pero sin embargo, 2 años después, las fuerzas del Vietcong tomaron Saigón y pusieron fin definitivamente al conflicto en Vietnam con la reunificación liderada del norte. Es decir, en este contexto se arrojaron toneladas y toneladas de bombas, se masacró población civil, se bombardeó a países neutrales, se masacró población de países neutrales, se vietnamizó el esfuerzo militar, se siguió bombardeando blancos civiles y aún así ganaron los comunistas. Corriste en Saigón. No, pero más allá de corriste en Saigón, ese esfuerzo militar se llevó adelante incluso con un cálculo político. Se prolongó la intervención militar para no perder las elecciones, para no obtener una paz deshonrosa, a pesar de que ya sabían que iban a perder. Y acá preguntan si soy de Morón Norte o Morón Sur. Y soy de Morón Sur. Más allá de la retirada y de la impactante imagen del último helicóptero saliendo de la embajada estadounidense en Saigón, lo cierto es que Vietnam no logró los objetivos estadounidenses. Perdió. Con un gran esfuerzo encima y dejando un tendal de muertos. Millones de muertos. Pero la peor parte es que no sé si todos saben esto, capaz que sí, es que a Henry Kissinger le dieron el Premio Nobel de la Paz por los Acuerdos de París de 1973. O sea, al hombre que especuló con las elecciones para extender el esfuerzo militar y la pérdida de vidas humanas, le dieron el Premio Nobel de la Paz. Ese Premio Nobel de la Paz no era solo para Kissinger. Era para Kissinger y para el representante vietnamita, Le Duc. Ten Le Duc, si no me equivoco. Y el representante vietnamita decidió no aceptarlo porque consideraba que no era justo recibir un premio por el costo de vidas humanas que había tenido la guerra de Vietnam. Kissinger dijo que no tenía problema y aceptó el premio. Cara de piedra absoluta. Esto es solo una parte de lo que ha sido la política exterior. ¿Me puedo explicar? ¿Pueden entender y dimensionar que esto es solo una parte? Todavía nos queda mucho para seguir hablando. Pero Kissinger ganó el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos de París con respecto a la guerra de Vietnam. En el Premio Nobel de la Paz a un tipo responsable de cientos de miles de muertes. El tipo que diseñó una política de bombardeos con el objetivo de romper su espíritu de lucha sin importar que se masacrara a población civil con esos bombardeos. Kissinger no solo estaba jugando su juego de ajedrez en Vietnam, sino que él mismo consideraba que Vietnam era un juego menor con respecto a un juego mayor, que era la lucha por la hegemonía frente a la Unión Soviética. Esa lucha por la hegemonía contra la Unión Soviética lleva a que Kissinger haga un planteo que venía a romper con muchas de las posiciones más burdas y simples que guiaban a la política exterior estadounidense. Kissinger propone
entender al campo socialista no como una fuerza unificada. Tenemos que pensar que muchas de las teorías que, no sé, tenían los militares estadounidenses o que tenían incluso los militares argentinos, latinoamericanos, consideraban que el campo comunista internacional era un campo unificado que en todos lados actuaba coordinadamente para destruir al mundo occidental, cristiano y capitalista e imponer el totalitarismo comunista. Kissinger dice, es más complejo y plantea que claramente dentro del campo socialista existen diferencias. Y que si se quería ganar la Guerra Fría contra lo que era la Unión Soviética, había que dividir al campo socialista, llevando adelante un acercamiento con la otra gran potencia del campo socialista, que era China. Hay que decir que las relaciones entre la URSS y China son tensas desde la era Khrushchev. En medio del proceso de desestalinización y del gran salto hacia adelante, se lleva la ruptura sino-soviética que termina rompiendo la cooperación política militar entre Estados Unidos, entre la Unión Soviética y la República Popular de China. De esta manera, Mao hace su propio camino. Después del gran salto hacia adelante y su fracaso, se va a producir la revolución cultural, va a volver a retomar el poder después del ciclo de reformas que había seguido ese desastre, y va a mantenerse en su puesto de el gran timonel Mao. Mao, en 1972, todavía es el gran hombre que dirige el destino de China. Bueno, la propuesta de Kissinger es que era necesario aprovechar esas diferencias para dividir al campo socialista, reconocer a China y de esta manera conformar un orden que rompa con cualquier posibilidad de hegemonía por parte de la Unión Soviética. Ese planteo va a suponer entonces que Estados Unidos rompa su posicionamiento tradicional con respecto a China, que consideraba, por ejemplo, que la China legítima era la República de China que gobernaba en Taiwán. Ojo, todavía gobernaba por Chiang Kai-shek, porque la gente ubica que Mao, o sea, Mao siguió y fue Mao, pero Chiang Kai-shek gobernó en la República de China, o barra Taiwán, hasta, no me quiero equivocar, pero en 1975-74. O sea, Mao solo vivió hasta el 76 para llegar a ver morir a Chiang Kai-shek, prácticamente. O sea, estaban compitiendo por quién moría y dejaba el poder antes. La cuestión es que Kissinger quiere acercarse a China, establecer un vínculo entre Estados Unidos y China, de esta manera aislar a la Unión Soviética. Pero ¿cuál es su enlace con China? Porque, nada, Estados Unidos no ha mantenido relaciones diplomáticas. Y no es fácil hacer esa jugada. Pensemos que vaya el secretario de Estado de Estados Unidos a China, de repente, sin una excusa válida, y puede tensar la opinión pública, puede suponer pérdida de apoyos. ¿Cuál es el enlace con China? Bueno, el enlace con China es Pakistán. No hemos hablado acá de la independencia de la India, pero hay una particularidad. La independencia de la India británica no se hace manteniendo la unidad de lo que era el Raj británico en la India. O sea, el dominio británico en la India se divide. Y en su momento se divide en dos grandes estados, producto de las diferencias religiosas. Queda un estado hinduista, que es la India, perdón, un estado mayoritariamente hinduista, que es la India, y queda un estado musulmán, mayoritariamente musulmán, perdón, que es Pakistán. Ahora, Pakistán estaba dividido en dos partes. Por un lado tenías Pakistán occidental, que era el pedazo más grande de territorio, y por otro lado tenías Pakistán oriental, que si prestan atención y ubican más o menos el mapa, van a descubrir
que hoy en día no es parte de Pakistán. Y ahora tal vez ubiquen qué país que tiene alguna afinidad por Argentina puede ser. En Pakistán gobernaba el general Yahya Khan. Yahya Khan era un personaje nefasto que llevaba adelante una dura represión y que movilizaba a los sectores militares anticomunistas y que mantenía una política de enfrentamiento con la India. ¿Por qué era importante esto? Porque la India se estaba acercando a la Unión Soviética. Y en ese contexto, Indira Gandhi era una amenaza para el orden estadounidense y la hegemonía estadounidense en la región. El punto acá es el siguiente. Yahya Khan hace de intermediario para que se puedan producir las negociaciones entre Estados Unidos y China. Es un gran aliado de Estados Unidos apoyado por Kissinger. Kissinger fortalece esos vínculos, presta apoyo militar a Yahya Khan, permite la vinculación también con Nixon. Incluso Nixon viaja a Pakistán para apoyar a su aliado. Pero la cuestión es que en 1970 hay elecciones parlamentarias en Pakistán. Y la particularidad es que Pakistán, dividido en dos partes, tenía dos parlamentos. Y en el este, durante las elecciones, ganan los autonomistas del partido Mauli, que era un partido de carácter socialista que además defendía la idea de la autonomía o independencia de Bangladesh. La población digamos, de la región de Bangladesh se consideraba diferenciada del resto de Pakistán y consideraban que debían tener su propio Estado nacional. Ese triunfo en las elecciones por parte de los autonomistas bengalíes dispara la reacción de Yahya Khan, que considera que son una amenaza absoluta para la unidad nacional de Pakistán. Así que, frente al intento, que era legal, porque digamos, si ellos, los autonomistas, podían formar gobierno, y si podían formar gobierno, podían declarar la independencia en ese contexto, Yahya Khan decide invadir Pakistán Oriental y se lleva adelante el genocidio de Bangladesh. Durante el genocidio de Bangladesh, las fuerzas pakistaníes de Yahya Khan llevan adelante cientos de miles de asesinatos. Una masacre a gran escala que, para hacer una idea, hoy en día el Estado bengalí calcula que la cantidad de muertos que deja el genocidio de Bangladesh por parte de las fuerzas pakistaníes es de alrededor de 3 millones. Las fuerzas pakistaníes asesinan a cientos de miles de personas a partir de ese intento de independencia. La noticia de este genocidio recorre el mundo y provoca un escándalo absoluto. ¿Por qué? Porque Yahya Khan era apoyado fuertemente por Estados Unidos. Esta guerra, digamos, de ocupación de lo que los pakistaníes llamaban Pakistán Oriental, va a provocar la intervención de la India. Porque Indira Gandhi, apoyada por la Unión Soviética, quiere detener el genocidio bengalí y apoyar a los autonomistas e independentistas bengalíes. Esto va a llevar eventualmente a la independencia de Bengala. O sea, esta guerra, este genocidio y esta guerra termina con la independencia de Bengala. Pero lo interesante es que durante todo ese proceso por el cual este general estaba llevando adelante una masacre genocida contra un pueblo, Estados Unidos mantuvo su apoyo. Porque Pakistán no dejaba de ser su enlace con China.
y no podían perder su enlace con China ni entregar la región a aliados de la Unión Soviética. El propio Henry Kissinger va a decir: debemos mantener a Yagia a flote 6 meses más. Todo lo que necesitamos son 6 meses. No importaba que se estuvieran masacrando cientos de miles de personas, que se esté llevando adelante un genocidio en Bengala. Había que asegurar a ese aliado en la región el tiempo necesario para cumplir los objetivos de la política exterior estadounidense. Lo demás no importaba. A partir de ese enlace, como parte de una supuesta enfermedad que lo retiene en Pakistán, Kissinger logra hacer el primer viaje a China, en donde se entrevista con Zhou Enlai y se entrevista con Mao Zedong. Esta no es la foto de la primera entrevista, hacemos esta aclaración. Durante la primera entrevista, esto es un detalle gracioso, durante la primera entrevista en China, entre Kissinger y Mao Zedong, Mao hablan 1 hora y Mao le dice: yo no voy a discutir de política, yo quiero discutir de filosofía. O sea, Mao tenía esa cuestión de los delirios de grandeza y le dice: usted es secretario de Estado de los Estados Unidos, cargo menor, vamos a discutir de filosofía. Eso es realmente importante. La política queda para otro día. Discutamos de filosofía. Este encuentro de Kissinger con Zhou Enlai y con Mao Zedong va a ser central justamente para que se produzca en 1972 el gran encuentro, que es el viaje de Richard Nixon a la República Popular de China. Pensemos que hasta esta época Estados Unidos reconocía como el gobierno de China el gobierno que estaba en la isla de Taiwán. A ese nivel. Y de repente, por intermediación de Henry Kissinger y su política de negociaciones, Mao recibe al presidente de los Estados Unidos. Pensemos que era Mao, además. Mao, que hablaba de que el imperialismo era un tigre de papel y que los Estados Unidos, si uno los apretaba y trataba de ir a una guerra nuclear, se iban encima. O sea, esa figura recibe a Richard Nixon, que encima era republicano, anticomunista. Y tenemos ese encuentro espectacular por el cual, de repente, el presidente de los Estados Unidos camina por la muralla china en pleno gobierno de Mao Zedong. Richard Nixon brinda con Zhou Enlai y también se entrevista con Mao. Piensen en esta foto. Richard Nixon, el tipo que había sido el vicepresidente de Eisenhower. El tipo, bueno, igual los chinos tenían conflicto con Vietnam, ¿no? Pero el hombre que perseguía el comunismo, llevaba adelante guerras en todos lados, entrevistándose con Mao Zedong. Como parte de esta política de acuerdos, se va a establecer el reconocimiento de Estados Unidos a la República Popular de China y su defensa de la política de una sola China. Es decir, Estados Unidos suscribe desde el 72 la idea que sostiene la República Popular de China de que Taiwán es parte de China y que debe ser parte de todo un mismo estado. Así que, a partir de ahora, Estados Unidos teje este vínculo con China para aislar a la Unión Soviética. Ese mismo año de 1972, esto son palabras de Kissinger, una estrategia paralela
para con China, para prevenir la hegemonía, en otras palabras, para preservar el equilibrio mundial ante la amenaza soviética. Evitar, por parte de cada uno de los dos bandos, el desafío de intereses vitales del otro y aceptación por Estados Unidos del principio de una sola China. Así que ahora para Estados Unidos debe haber una sola China, que sea la República Popular de China. De esta manera se rompía la capacidad de maniobra de la Unión Soviética. Y Taiwán pasa a estar como un estado de reconocimiento limitado progresivamente desde entonces. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU ingresa China. La China es la República Popular de China. Y eso permite, entre otras cuestiones, que China sea aceptada en organismos internacionales, sea aceptada como un socio más, como un país legítimo, y Taiwán queda como lo que es al día de hoy, que es un estado con reconocimiento limitado. También en 1972, Kissinger va a ser el arquitecto de la cumbre entre Leonid Brezhnev y Richard Nixon para llevar adelante una política de distensión en el campo nuclear. En 1972, la Unión Soviética tenía más armas nucleares que Estados Unidos. Pero la Unión Soviética no tenía la intención de ir a la guerra. Esto aparece en todos lados, es importante remarcarlo. Pero la idea de que había una invasión soviética inminente al mundo libre fue solo una construcción de la paranoia estadounidense. Todos los generales estadounidenses a posteriori, los arquitectos de la política exterior, incluso el propio Ronald Reagan, reconocieron posteriormente que claramente los soviéticos nunca tuvieron la intención de invadirlos. Además, ¿qué harían si los invadían? ¿No? Era como que se perdía todo el discurso que permitía movilizar, ¿no? No, la amenaza inminente, la amenaza inminente. Sin embargo, el excesivo gasto militar, como se había tenido en Vietnam y demás, suponía un gran obstáculo. El planteo de Kissinger era lograr cierto ordenamiento del mundo y evitar la posibilidad de una conflagración nuclear con la Unión Soviética. Es así que en 1972 se van a llevar adelante las cumbres que permiten firmar los acuerdos de SALT. O los acuerdos de SALT 1, porque va a haber otros acuerdos de SALT firmados por Jimmy Carter y Leonid Brezhnev. ¿En qué consistieron los acuerdos de SALT? Bueno, fue una serie de acuerdos que se firman en favor de limitar la capacidad nuclear de estos países. Es decir, acuerdos para el desarme nuclear. Evitemos una guerra que puede destruir el mundo. De esta manera, se da una distensión, o se propone una distensión, en el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos acuerdos se estaban firmando en la misma medida que se estaban llevando adelante las negociaciones que llevaron al fin de la guerra de Vietnam. Así que estuvieron en paralelo. Por eso, ¿vieron cuando recién decíamos que no podemos hacer un ordenamiento cronológico porque todo esto es en paralelo? O sea, la firma de la paz en Vietnam a principios del 73 se firma después que los acuerdos con China, después que los acuerdos con la Unión Soviética. Todo esto fue en paralelo como parte de la política exterior estadounidense. Ahora, en medio de todo esto, 1973, a pesar de ser el año de los acuerdos de París, es también el año en el que estalla el escándalo de Watergate. Todos recordamos cuando Alberto Fernández se confundió en una conferencia presidencial y dijo: lo veo ahí al compañero Garganta Profunda, refiriéndose al periodista de la Garganta Poderosa. Y dice: bueno, no, perdón, poderosa, pero también profunda. Cuando Alberto Fernández dijo: pero también profunda, lo que estaba tratando de hacer era un paralelismo con Garganta Profunda, que no es una película porno, o tal vez sí, pero Garganta Profunda era el nombre que tenía el informante que pasó la información que hizo salir a flote el escándalo de Watergate. El escándalo de Watergate, como tal,
fue un escándalo cuando se descubrió que el gobierno de Nixon lleva adelante espionaje a través de escuchas telefónicas en la Casa Blanca. O sea, todas las conversaciones, e incluso también que había intentado robar información del el Partido Demócrata. O sea, la Casa Blanca estaba espiando a su propia población. Esto era parte igual de una serie de maniobras a gran escala. Vemos que el FBI había asesinado a miembros de Panteras Negras porque había una política de espionaje, persecución, represión para limitar... No, acá dicen no googleen el nombre de ese informante. Porque había una política de persecución y control interno. Era básicamente los años 70 y la Guerra Fría. Eh, la cuestión es que el escándalo de Watergate lleva a un movimiento de protesta y rechazo generalizado contra la figura de Richard Nixon, que pide justamente el impeachment, es decir, la destitución del presidente. Y que va a terminar desencadenando que en agosto de 1974 Richard Nixon renuncia a la presidencia. Todo esto está ocurriendo y en medio del escándalo de Watergate, Nixon tiene otro gran logro en materia de política exterior. Dos grandes logros. Vamos con el primero. En 1973, esto se vio en un video sobre el conflicto palestino-israelí. Un video que fue desmonetizado. Por eso es importante que se hagan miembros de este canal. Necesitamos su apoyo. Porque de repente hablar de temas controversiales no le gusta a YouTube. Pero bueno, en 1973, las fuerzas sirias y egipcias atacan sorpresivamente al Estado de Israel. Hasta este momento el Estado de Israel se había convertido en una suerte de gran Estado conquistador. Hay un video sobre esto que se llama Conflicto Árabe-Israelí, en donde lo desarrollamos plenamente y lo pueden ver. Y lo pueden ver. Por las dudas. Porque no voy a explicar esto en profundidad, como garganta profunda, porque nos llevaría todo el día. Pero en 1973... el Egipto de Sadat y la Siria de Hafez al-Assad, es decir, padre de el actual... no puede ser. Me sale en este momento decirles, el hermano que es Yasir, Hafez es el padre, y el actual al-Assad se me fue. Bueno, a veces pasa. A veces pasa. No es Hafez. Hafez es el padre. Al-Assad, 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 Al-Assad. Al-Assad, Al-Assad. Bueno, queda para después. Queda después como llama Al-Assad actual. No es Hafez. Hafez es el padre. Bashar. Muchas gracias. Bashar al-Assad. Y después está Yasir al-Assad. Yasir, si no me equivoco, que es el que maneja la Guardia Republicana de Siria. Yasir. No, es Yasir Arafat. ¿Cómo se llama el otro al-Assad? Hay otro al-Assad. Hay un hermano que es el de la Guardia Republicana. Bueno. Bashar al-Assad, sí, Bashar al-Assad. Sí, se me fue. Y siempre ubicaba, en realidad siempre me olvido el nombre del padre, por eso me llama la atención que me olvidé el nombre del hijo. Llevan adelante un ataque sorpresa contra un Estado de Israel que controlaba los Altos de Golán, que controlaba Cisjordania, que controlaba la península de Sinaí. Ese ataque sorpresa inicia lo que se conoce como la guerra de Yom Kippur. Se aprovecha Yom Kippur, que es la festividad judía, para llevar adelante un ataque sorpresa mientras se esperaba que las fuerzas israelíes estén desprevenidas. Esto permite llevar adelante una serie de avances importantes, sobre todo gracias a que las fuerzas egipcias y las fuerzas sirias contaban con apoyo de las armas que le había vendido y entregado la Unión Soviética. Se había producido un proceso de modernización por parte del ejército, acá alguien dice Pedro, por parte del ejército sirio y del ejército egipcio, y se llevan adelante avances. Las fuerzas egipcias logran avanzar adentro de la península del Sinaí,
para tratar de recuperar lo que históricamente había sido territorio egipcio, pero las fuerzas israelíes rápidamente se ven apoyadas por Estados Unidos, que empieza a enviar armas de manera masiva. Porque lo que temía Estados Unidos era que una pérdida, una derrota importante de las fuerzas israelíes podía suponer una pérdida de influencia en la región y un aumento de la capacidad de la Unión Soviética para intervenir en Oriente Medio. ¿Qué ocurre con esto? Había una gran pulseada en todo esto. Tenemos que recordar que estamos en contexto de la Guerra Fría. Y cuando Estados Unidos empieza a enviar apoyo militar masivo a Israel, e incluso a acercar sus propias flotas, Brezhnev amenaza con ir a una guerra nuclear si Estados Unidos no se retira de la región. O sea, Brezhnev dice, vamos a defender a Egipto por todos los medios posibles y también a Siria. Lo que lleva a que Estados Unidos active DEFCON, que son justamente los sistemas de alertas en caso de amenaza de un conflicto nuclear. Así que 1973, la guerra de Yom Kippur, igual que pasó con la crisis del Sinaí, cuando Israel con apoyo de Francia y el Reino Unido invaden la península del Sinaí sorpresivamente, Yom Kippur pone al mundo de cara a una posible guerra nuclear entre los Estados Unidos de Nixon y la Unión Soviética de Brezhnev. Acá, nuevamente, interviene la figura de Kissinger para negociar y se logra pacificar la cuestión. Las fuerzas estadounidenses y soviéticas retiran las amenazas militares y se lleva adelante un acuerdo en Yom Kippur. Pero eso no es lo único. Brezhnev inicia un acercamiento con Egipto para romper la unidad del frente árabe. Históricamente, desde la conformación del Estado de Israel, los países árabes de la región habían conformado grandes alianzas para enfrentar al Estado de Israel, como por ejemplo en la primera guerra árabe-israelí. En la guerra de los 6 días, Israel ataca por sorpresa al mismo tiempo a Jordania, a Siria, a Egipto. Lo que propone Kissinger es muy sencillo: romper esa unidad logrando incorporar a Egipto al mundo de influencias de los Estados Unidos. Así, Sadat, que fue el sucesor de Nasser y que tenía convicciones menos sólidas y no era un militante del panarabismo, se acerca a Estados Unidos, empieza a establecer acuerdos comerciales y va a ser el primer gran líder árabe en reconocer al Estado de Israel ya durante la presidencia de Jimmy Carter. Así que la diplomacia de Kissinger logra romper ese frente unido de los países árabes de la región frente a Israel. Y Sadat, bueno, seguirá gobernando hasta que, asuma el poder Mubarak, que va a gobernar hasta la primavera árabe. El escándalo de Watergate y el impeachment que se lleva adelante contra el gobierno de Nixon va a terminar en su propia dimisión. Pero antes de su dimisión, ahora sí, hay un gran triunfo en materia de política exterior. Y tiene que ver con América Latina. América Latina, históricamente considerado el patio trasero de los Estados Unidos, era el territorio sobre el cual Estados Unidos llevaba adelante un intervencionismo a gran escala. El planteo para Kissinger es el siguiente: la amenaza comunista siempre va a estar latente en América Latina. Y es necesario que no permitamos que haya otro Cuba. Pues ya tuvimos un Fidel Castro, ya tuvimos una revolución cubana, y eso amenaza a la región. Y en Chile, en 1970, llega, por la vía democrática, al poder Salvador Allende y la Unidad Popular. El triunfo de Salvador Allende representa una amenaza
para el sistema de poder construido por Estados Unidos en la región. Además de que era un mal ejemplo a imitar por parte de otros países que quisieran instalar políticas o gobiernos socialistas por vías democráticas o por vías revolucionarias. El triunfo de Salvador Allende no permitió que éste llegara a la presidencia sin que Estados Unidos llamara la atención sobre este hecho. De hecho, tenemos justamente la carta de Henry Kissinger frente al triunfo electoral de Allende, antes incluso de que asuma. Para Kissinger, el triunfo de Allende representaba una amenaza. Era un posible Fidel Castro. Vamos a leer lo que le escribió Kissinger a Nixon cuando Allende ganó. Esta reunión considerará la cuestión sobre qué estrategia debemos adoptar para lidiar con el gobierno de Allende en Chile. La dimensión del problema. La elección de Allende como presidente de Chile representa para nosotros uno de los mayores y más serios desafíos que hayamos enfrentado en este hemisferio. Kissinger era el presidente. Su decisión en qué hacer puede ser la más histórica y difícil en materia de política exterior que tome este año. Porque lo que pase en Chile durante los próximos 6 a 12 meses va a tener ramificaciones que irán mucho más allá de las relaciones entre Estados Unidos y Chile. Va a tener un efecto en lo que sería el resto de América Latina y en el desarrollo del mundo, en lo que puede ser nuestra futura posición en el hemisferio y en la imagen, en la más grande imagen global, puede incluir nuestras relaciones con la Unión Soviética. Va a haber un efecto, incluso podrían afectar a nuestra concepción de cuál es nuestro rol en el mundo. Allende es un marxista dedicado que llega al poder con un profundo discurso antiestadounidense. El Partido Comunista y el Partido Socialista forman parte del núcleo de su coalición política y que es su base de poder. Todos acuerdan en que Allende va a buscar establecer un Estado socialista o marxista en Chile, eliminar la influencia estadounidense en Chile y el hemisferio, establecer relaciones sólidas con la Unión Soviética, Cuba y otros países socialistas. La consolidación de Allende en el poder en Chile es, por lo tanto, una amenaza seria a nuestros intereses y nuestra posición en el hemisferio. Y afectarán al desarrollo de nuestras relaciones con ellos en todo el mundo. Las inversiones estadounidenses en Chile, que totalizan un total de $1 billón, pueden ser perdidas. En parte, o por lo menos en parte. Chile puede dejar de pagar sus deudas, que son más o menos $1,5 billion a los Estados Unidos, e incluso privatizar bancos. Es así que el gobierno de Richard Nixon le da a Kissinger el poder para intervenir en la política chilena a través de la CIA. La CIA se propone evitar que Salvador Allende llegue al poder incluso antes de que asuma. De esta manera, intentan iniciar un proceso golpista contra Allende e incluso llegan a asesinar al general Schneider con el objetivo de provocar un levantamiento de las Fuerzas Armadas contra Allende. Desde entonces, la política de Kissinger va a ser desestabilizar a Allende por todos los medios posibles. Medios económicos, medios diplomáticos, medios políticos. Se retienen, por ejemplo, los desembolsos monetarios de préstamos que Chile ya había contraído. Se financia a grupos opositores de extrema derecha, grupos paramilitares y parapoliciales. Se presta dinero al Mercurio,
diario chileno de la extrema derecha con el objetivo de que publique noticias para generar sensacionalismo y rechazo al gobierno de Salvador Allende. Todo esto con el objetivo de provocar su caída. Caída que no forma parte de un juego único, sino forma parte de un partido más grande. Estados Unidos ha estado participando en misiones de colaboración en la conformación de fuerzas armadas con un fuerte sentir anticomunista, pero además con doctrinas de guerra de contrainsurgencia para llevar adelante lo que se considera guerras internas contra la amenaza comunista. Recordemos, hay un video en este canal sobre la escuela francesa en el que podemos ver esto plenamente desarrollado, que se ha desarrollado una política de defensa común, se ha llevado adelante entrenamiento de las Fuerzas Armadas de países latinoamericanos, financiamiento, venta de armas, apropiación de doctrinas militares, con el objetivo de mantener lo que se conoce como las fronteras ideológicas. Existe esta idea de que al interior de cada país hay una lucha entre la sociedad occidental y cristiana y el comunismo. De esta manera, los ejércitos latinoamericanos son instruidos para enfrentar al enemigo comunista en lo que fue conocido como la doctrina de la seguridad nacional, que después evolucionó a otras aristas. Así, cursos de fuerzas especiales, cursos de paracaidistas y experiencias como la de los franceses en Argelia e Indochina son trasladadas a los ejércitos latinoamericanos, al mismo tiempo que Estados Unidos busca hacer de estos un ariete contra el comunismo, incluso si es necesario, derrocando a gobiernos democráticos para evitar avances de proyectos socialistas, comunistas o de gobiernos que puedan afectar a los intereses estadounidenses. Esto llega al máximo punto justamente en septiembre de 1973. El gobierno de Salvador Allende, que era una amenaza para los intereses estadounidenses, porque podía afectar a su influencia en la región o incluso a las inversiones estadounidenses, va a ser derrocado por un golpe de Estado liderado por militares chilenos que han sido formados en la Escuela de las Américas, que han tomado estos cursos de guerra de contrainsurgencia y que tienen una cruzada anticomunista que llevar adelante contra aquellos enemigos subversivos que pueda haber en Chile. Así, el 11 de septiembre, un levantamiento por parte de las Fuerzas Armadas de Chile empieza a perseguir a los partidarios de Allende, se llevan adelante detenciones, torturas, asesinatos, se bombardea el Palacio de la Moneda y la jornada termina con la muerte de Allende, rodeado por las fuerzas golpistas que van a colocar en el poder al general Augusto Pinochet. La experiencia del gobierno socialista democrático de Salvador Allende termina con un golpe de Estado orquestado por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y su propio secretario de Estado, Henry Kissinger, que con el derrocamiento y la muerte de Allende se agendaba una gran victoria en medio del impeachment contra el presidente Nixon. La dictadura de Augusto Pinochet va a durar 17 años y va a llevar adelante miles de detenciones, secuestros, torturas, desapariciones y fusilamientos. Esta dictadura va a representar justamente el modelo de la implementación del Plan Cóndor. Una política para coordinar acciones represivas en toda América Latina contra movimientos comunistas, socialistas, dirigentes, militantes. De esta manera, Estados Unidos apoyará, financiará y prestará apoyo logístico, económico y militar a dictaduras de todo el cono sur. Y por si lo necesitaban, Henry Kissinger dándole la mano a Augusto Pinochet. Figura a la que ha ayudado a llegar al poder y a la que va a apoyar mientras gobierne. Muchas gracias, señor Dot, por el superchat. No podemos poner la canción acá porque nos complicaría, pero recomendamos que escuchen la canción Pisaré las calles nuevamente.
Nixon renuncia en agosto de 1974 y va a ser sucedido por su segundo vicepresidente, que era Gerald Ford. ¿Le suena Ford? Me suena el apellido Ford. Ah, sí, está vinculado a el enorme imperio de la industria automotriz. ¿Saben qué es lo más gracioso? Que el vicepresidente de Ford es Nelson Rockefeller. O sea, necesito que remarquen esto. En Estados Unidos hubo una presidencia que fue Ford Rockefeller. Ford Rockefeller. Literalmente el país atendido por sus propios dueños. Ford, republicano, anticomunista, siguiendo la política exterior de Nixon, va a mantener como secretario de Estado a Henry Kissinger hasta 1977, cuando deja la presidencia. Lo que hace Ford es básicamente continuar todo el mandato de Richard Nixon. Así que Henry Kissinger mantiene su puesto vital como diseñador de la política exterior estadounidense. ¿Por qué es importante esto? Porque en 1975, en medio de la crisis del gobierno de María Estela Martínez y Isabel de Perón en Argentina, Kissinger va a tomar la postura de aislar al gobierno argentino. Incluso cuando el gobierno argentino intentó jugar la carta de moderar sus posiciones en política exterior. De hecho, el canciller Vilas, si no me equivoco, Viñes, el canciller Vignes, creo, de María Estela Martínez, va a intentar conciliar posiciones con la OEA, una organización que históricamente el peronismo había considerado representante de los intereses estadounidenses. En este contexto, el gobierno de Isabel atraviesa una profunda crisis económica, violencia guerrillera, violencia parapolicial de grupos como la AAA, huelgas por parte del movimiento obrero, grandes conflictos obreros, amenazas de golpe por parte de las Fuerzas Armadas. De hecho, hacia finales de 1975 se termina de conformar el triple eje de los comandantes de las Fuerzas Armadas que van a derrocar a Allende. A Isabel. Videla había asumido al puesto de comandante jefe de las Fuerzas Armadas en 1975. Macera había sido nombrado jefe de la Armada comandante jefe del Ejército en el 75. Macera había sido nombrado jefe de la Armada por parte de Perón. Y tras un levantamiento de la Fuerza Aérea en la base aérea de Morón, dicho sea de paso, a finales de 1975 queda Agosti como comandante de la Fuerza Aérea. Así, mientras las Fuerzas Armadas ya planeaban el derrocamiento de Isabel para llevar adelante la última dictadura, la dictadura del proceso en Argentina, la dictadura más brutal y sangrienta, el gobierno de los Estados Unidos estaba tomando adelante una política de aislamiento, hostigamiento y bloqueo al gobierno peronista. Así, el 24 de marzo de 1976, Jorge Rafael Videla, a la cabeza de las tres Fuerzas Armadas, derrocan a Isabel e inician la dictadura del proceso de reorganización nacional. Esa dictadura será la dictadura más larga, más sangrienta y brutal de nuestra historia. Rápidamente, Estados Unidos reconoce al nuevo gobierno militar y Henry Kissinger envía su propio mensaje de apoyo a la Junta. Estamos siguiendo de cerca los eventos en Argentina. Esperamos que al nuevo gobierno le vaya bien y tenga éxito. Vamos a hacer lo que podamos para que tenga éxito. Nosotros sabemos que ustedes están atravesando por un periodo difícil. Resulta un tiempo curioso, toda vez que se juntan actividades terroristas, criminales y políticas, sin una separación clara entre sí. Comprendemos que deben ustedes adoptar una posición de autoridad bien clara. Si existiesen cosas que deben ser hechas, deberán hacerlas ustedes rápidamente. Lo que le está diciendo es: lo que vayan a hacer,
háganlo rápido, porque posteriormente diría, si el Congreso empieza a sesionar, les van a poner trabas. Esto, si existiesen cosas que deben ser hechas, deberán ustedes hacerlas rápidamente. Lo que está planteando Kissinger es, si van a llevar adelante violaciones de derechos humanos a escala masiva, háganlo rápidamente, antes de que nos pueda traer problemas a todos. Pues nosotros los vamos a apoyar hasta que estalle cualquier escándalo de los derechos humanos. Kissinger les estaba dando el aval para llevar adelante la política de exterminio a gran escala que se llevaría adelante durante los años del terrorismo de Estado. Una política de secuestros, torturas y desapariciones de miles de personas. Mientras todo esto ocurría, es necesario remarcarlo, Kissinger prestó un explícito apoyo al gobierno militar en Argentina, incluso en encuentros con el propio embajador o el canciller argentino. Nuestra actitud básica es que estamos interesados en que tengan éxito. Tengo una visión a la antigua de que los amigos deben ser apoyados. Lo que no se entiende en Estados Unidos es que ustedes tienen una guerra civil. Leemos sobre los problemas de los derechos humanos, pero no el contexto. Cuanto más rápido tengan éxito, mejor. O sea, básicamente, Kissinger estaba planteando que todas las violaciones a los derechos humanos que cometía el gobierno de la Junta Militar estaban justificados por una guerra civil. Y no es solo que Kissinger prestó apoyo a la política de exterminio de la última dictadura, sino que todo el apoyo económico o el bloqueo económico que se llevó adelante contra Isabel o contra Allende también tuvo su contracara en esto. Kissinger anunció anunció que su gobierno apoyará las gestiones financieras que inicia Martínez de Hoz. Por eso, mientras le retenían desembolsos a Allende o a Isabel, Kissinger, al contrario, apoyó el programa económico de Martínez de Hoz y aseguró un jugoso préstamo por parte del Fondo Monetario Internacional. Incluso, como podemos ver en esta foto, Kissinger se reunió con Martínez de Hoz, con el que se llevó muy bien. En 1977, Jimmy Carter asume la presidencia de Estados Unidos y al irse Gerald Ford, Kissinger deja la Secretaría de Estado. El gobierno de Videla llevó adelante la parte más terrible de la represión. Acá me dicen, no existió ni el MIR, ni ERP, ni Montoneros. Hay un video de 3 horas y media del ERP en este canal y un video de 4 horas de Montoneros. Así que se puede ver el tema, si les interesa. Además dije violencia guerrillera recién. El gobierno de Videla llevó adelante la parte más terrible de la represión a una escala descomunal y empezó a sufrir justamente las denuncias por parte de organismos de derechos humanos. Esto pasó a estar visible durante el Mundial. En el Mundial del 78 que se celebró en Argentina, llegaron periodistas de todo el mundo. Y a diferencia de lo que ocurría con gran parte del periodismo local que o colaboraba o era perseguido, los periodistas de los medios de comunicación extranjeros podían hablar del tema. En ese marco, Kissinger viene al Mundial, pero ya no es secretario de Estado. Ya no es consejero de Seguridad Nacional. O sea que su visita a la Argentina no era el producto de que hubiera sido una responsabilidad estatal. ¿Saben por qué vino Kissinger a Argentina? Porque fue invitado personal de Jorge Rafael Videla. Vino no en calidad de secretario de Estado, no en calidad de consejero de Seguridad Nacional, vino en calidad de invitado personal de Jorge Rafael Videla. Durante su visita, afirmó:
Perdón, en medio de las denuncias de los organismos de derechos humanos, en medio de la aparición de Madre de Plaza de Mayo, Kissinger diría: el país que encontré no es el que publicita la prensa internacional. Su situación es malentendida en Europa y los Estados Unidos. El Mundial ha proyectado una excelente imagen de la Argentina hacia el mundo. Es obvio que el país ha obtenido un notable progreso en un lapso muy corto. No importaban las violaciones a los derechos humanos, no importaba la crisis económica acuciante que estaba por estallar en todos lados, el país estaba claramente progresando. Un detalle de color que no quiero dejar pasar. Durante su visita a Argentina durante el Mundial, Kissinger forjó una amistad con José Armando, presidente de Boca, en cuyo honor Macri le puso José Armando a un estadio. Digo esto porque no me enorgullece, pero bueno, un presidente de Boca, que después posteriormente sería amigo de Macri, homenajeado por Macri, que llegó a ser amigo de Kissinger y llegó a considerar la posibilidad de que Kissinger formara parte de la presidencia de Boca. Ahora, la cruzada anticomunista de Kissinger, perdón, las dictaduras anticomunistas de América Latina, del Plan Cóndor, no fueron las únicas dictaduras anticomunistas que cometieron atrocidades terribles y que fueron apoyadas por Estados Unidos. Y que fueron parte del esquema de Kissinger. Sino que la política de apoyar brutales regímenes anticomunistas con tal de defender los intereses estadounidenses llegaba a todos los lugares del mundo. ¿Se acuerdan de Suharto? Tal vez no se acuerden. En este canal hay un video sobre el genocidio anticomunista en Indonesia. Suharto fue un general anticomunista indonesio que lideró las masacres de 1965 y 1966. Durante esas masacres, el ejército de Indonesia, junto a paramilitares y gángsters indonesios, llevaron adelante la masacre no determinada entre 300.000 personas y 3 millones de personas, exterminando al Partido Comunista de Indonesia, que era el segundo partido comunista más grande del mundo después del soviético. Perdón, después del chino. O el tercero, el segundo o el tercero. Tenía más afiliados que el soviético y menos que el chino, creo. Creo que ahí está. Era una cosa descomunal. Y fue brutalmente exterminado en un genocidio que supuso la eliminación de cientos de miles de personas con los métodos más brutales que se puedan imaginar. Hay un documental que lo pueden encontrar en YouTube que se llama The Act of Killing. The Act of Killing es un documental que pueden ver acá, en este medio, en el que paramilitares indonesios cuentan qué métodos utilizaron, entre risas y eso, para torturar y asesinar cientos de miles de personas en estos años. Lo recomiendo, y si no, hay un video en este canal sobre Sukarno, Suharto y lo que fue el genocidio anticomunista en Indonesia. Suharto no solo llevó adelante estas masacres a gran escala, sino que después se convirtió en el dictador de Indonesia durante 30 años. Su dictadura fue extremadamente brutal, represiva, corrupta. Hicieron montones de negociados sobre recursos naturales de Indonesia por parte de empresas estadounidenses que se instalaron en la región.
Pero además, Suharto fue un gran aliado del presidente Gerald Ford y, por las dudas, que nunca nos quede desapercibido, Henry Kissinger. Henry Kissinger prestó apoyo a Suharto, venta de armas y demás. Pero no solo eso. Supongamos que Henry Kissinger y Gerald Ford solamente apoyaran a Suharto en su cruzada anticomunista al interior de su propio país. Y ya. Pero no. Además, apoyaron militarmente y vendieron armas y apoyo y logística para la invasión de Timor Oriental por parte de las fuerzas de Indonesia a las órdenes de Suharto. En 1971, Indonesia es un conjunto de islas, es un archipiélago, digamos, o sea, no todo el archipiélago de la región está bajo Indonesia, sino que es un país de carácter insular, que está conformado por un conjunto de islas, y Timor Oriental es justamente la parte este de la isla de Timor, que fue invadida por las fuerzas de Suharto, y durante la invasión llevaron adelante un genocidio en el que exterminaron a 200.000 personas. 200.000 personas fueron exterminadas por la invasión genocida de Suharto a Timor Oriental, mientras este era apoyado por Henry Kissinger y los Estados Unidos. O sea, desde Chile hasta Indonesia. Henry Kissinger fue el arquitecto, entonces, de la política exterior de Estados Unidos durante los años 70. Durante esos años, diseñó justamente una política extremadamente pragmática que no dudó en cometer violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, violaciones al derecho internacional, apoyar golpes de Estado, apoyar bloqueos y apoyar regímenes de lo más tiránicos, terribles y criminales con el objetivo de defender los intereses de los Estados Unidos frente al mundo. Es por eso que en la figura de Kissinger podemos ver la corporización del intervencionismo estadounidense y de los crímenes que estos han cometido en todo el mundo. En esa persona, en ese abordaje de la política, vemos la defensa de la hegemonía estadounidense por todos los medios posibles. Es por eso que no podíamos no hacer un video a 100 años. ¿Qué a 100 años? 100 años cumple este año. No podíamos no hacer un video tras su muerte. Y yo entiendo que la muerte de Henry Kissinger nos puede despertar a todos sensaciones de todo tipo y demás. Y no voy a justificar ni excusarme. Pero calculo que a partir de todo lo visto, se puede entender que tal vez para algunos es un personaje de lo más nefasto, cuya muerte es totalmente festejable. Lamentablemente, no pagó por sus crímenes. Pero bueno. Esto ha sido todo por hoy. Sí, sé que es un video con una temática sumamente amarga y terrible y les pido disculpas. Si les gustó este video, les quiero pedir que, por favor, le dejen like a este canal. Es una manera de apoyar. Quiero agradecer a todos los que dejan sus aportes en este espacio, ya sea como miembros del canal o a través de aportes de Mercado Pago. También se pueden hacer transferencias. Quiero remarcar que es muy probable que este video, por ejemplo, no se pueda monetizar por tocar temas controversiales. Pero estoy seguro de que muchos de ustedes capaz escucharon de Kissinger en Chile, pero tal vez no de Argentina. O no sabían sus declaraciones. O no sabían de su intervención en el apoyo a la invasión de Timor Oriental en Indonesia. O todos los detalles sobre la invasión de Camboya. Así que lo que les quiero pedir es, si les gusta este espacio y quieren que uno pueda dedicarse plenamente a esto, por favor hagan sus aportes. Y agradecemos a los que hacen sus aportes, porque es lo que permite tomarnos digo, como colectivo, y soy yo solo, ¿no? Yo me tomo todo este trabajo. Hacer todo este trabajo y dejar este material para la posteridad.
Así que nada, gracias porque hay mucha gente. De hecho, en este momento hay exactamente 666 personas a las 12 de la noche viendo esto. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Entiendo que es terrible, es un tema espantoso. Nos quedó aparte el tema económico y también se pueden mencionar otras cuestiones. Kissinger apoyó a las fuerzas pro-apartheid en la guerra de Angola. También la intervención en el Sahara Occidental. O sea, hay mucho para seguir hablando. También, bueno, los grupos paramilitares en Colombia, la política de terrorismo de Estado del gobierno colombiano. Pero agradezco que hayan visto hasta acá. Y si lo vieron y les gustó, por favor se los pido. Cuando termine, entren a dejar un comentario que ayuda muchísimo al algoritmo eso. Y si quieren, pueden hacerse miembros, pueden dejar aportes, pueden dejar lo que quieran, pueden compartirlo. Así que nada, pueden dejar los comentarios que quieran. Yo no voy a censurar comentarios que hagan juegos de palabras con el nombre de Kissinger, ni que le dejen dedicatorias a sus familiares, ni nada por el estilo. Así que nada, muchas gracias por haber visto hasta acá. Si llegamos, y como ustedes lo merecen y hay que compensar, el miércoles también tenemos video. Tengo que tratar de llegar, vamos a hacer todo lo posible. Vengo leyendo a full en realidad, pero me tengo que sentar a editar prolijamente. Pero si todo sale bien, el miércoles tenemos video sobre el Sengoku Jidai. Lucas Durán dice 666 personas. Kissinger definitivamente está viendo este video. Seguro. Así que nada, muchas gracias por ver hasta acá. Y si les gustó, cuando termina, pueden pasar y dejar un comentario, por favor. Y ayudan muchísimo a este canal. Gabriela deja un aporte para un sanguchito. Muchísimas gracias, Gabriela. Así que nada, muchas gracias por estar el día de hoy. Y si todo sale bien, el miércoles tenemos Gordo Tokugawa y hablamos del Sengoku Jidai. Así que, muy buenas noches. Este profesor se despide. Así que, hasta la próxima, amiguitos.